Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están alegres, hermano? ¿Cuántos se están gozando? Me alegro, hermano, con ustedes de gozarme esta noche. Sea bienvenido cada uno. Me siento contento esta noche por la oportunidad, por el privilegio que el Señor me permite de ser el portador de la palabra. Solo soy como este micrófono, el que va a transmitir lo que Dios tiene para su pueblo en esta hora. Así es que me siento feliz, hermano. Le doy a usted también, siéntase tranquilo, en confianza, y disfrutemos este momento que Dios nos permite de exponer y escuchar la palabra del Señor. Así es que vamos a ir a la Biblia, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Vamos a estar meditando. Le voy a pedir que comparta la palabra con los jóvenes, con las amistades, y ayúdele allí al hermano, a la hermana que tiene un poco de dificultad para encontrar esos libros de la Biblia. El libro de Jeremías, gloria a Dios, aleluya, capítulo 18, del 1 al 6, para honra y gloria del Señor. Vamos a esperar que todo lo tenga para que podamos esta noche gozarnos en la maravillosa palabra del Señor. Gloria a Dios, hay poder en el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías capítulo 18, del 1 al 6, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor amado, por el privilegio que tú me permites, Señor, de simplemente ser el portador, Padre, en esta noche. Agregue la gracia, Señor, así como tocó los labios de Isaías para hablar su palabra, Dios amado, que yo pueda ser instrumento para bendecir a su pueblo, Dios, porque usted es poderoso. En esta hora le pido, reprenda todo espíritu, toda fuerza contraria, Señor, y prepare esos corazones en una tierra fértil, Señor, para que tu palabra pueda dar fruto, Señor, al 100%. Gracias, Señor. Amén y amén. Así, mis queridos hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, esta noche vamos a estar predicando bajo el tema: hay bendición en permanecer en el molde de Dios. Hay bendición de permanecer en el molde de Dios. Todos creo que ya sabemos qué es un molde. Un molde, mis queridos hermanos, es un instrumento que se usa para darle una figura a determinada cosa que uno desea. Entonces, mis queridos hermanos, Dios hizo un molde al principio de la creación, y con sus manos suaves y delicadas formó primeramente al hombre. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice que el Señor le asignó unas tareas a Adán en el huerto del Edén. Y le dijo: una de las tareas que tú vas a tener es que le vas a poner nombre a todos estos animales que he formado. Y dice que Adán empezó a llamar los nombres de los animales que ahora conocemos. Pero cuando él completa de
y le puso nombre a toda ave del cielo y hizo todo. Cuando él termina, me imagino que Adán estaba en una piedra, sentado, solo observando que había parejas de animales. Gracias, varón. Y dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que dijo el Señor, no es bueno que Adán esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y dice que hizo venir un sueño profundo en Adán, y dice que del costado, de uno de sus costados, abrió esa parte ahí, tomó una de sus costillas, y dice que de esa costilla formó a los que ahora tenemos, los que ya estamos casados, a nuestras esposas. Y los que no se han casado, sigan esperando que Dios tiene también, ya el Señor hizo esa operación. ¿Me entiende, hermano? Ahora, como esposos, pudiéramos decir, tocarnos el costado y decirle al Señor, gracias, Señor, porque de una costilla formaste esta belleza de esposa que me has dado. Pudiéramos decir nosotros, mis queridos hermanos, porque tenemos que estar agradecidos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los jóvenes que no se han casado pudieran decir, Señor, tú ya hiciste esa operación. ¿Dónde está esa Eva que va a estar junto a mí por el resto de la vida? Las jóvenes que están solteras podrán decir, Señor, ¿de dónde salí? ¿A dónde estará ese Adán que un día voy a estar compartiendo mi vida con? Entonces, mis queridos hermanos, quiero que entendamos de que hemos sido creados por esa mano poderosa del Señor. Pero los versículos que tomamos como base, hermano, los versículos que tomamos como base dice que el Señor trató con Jeremías, el profeta. Todos hemos sabido y hemos escuchado en muchas maneras el llamado de Jeremías. Dice que el Señor lo llama cuando era un niño y Jeremías dice, Señor, pero yo soy un niño, ¿por qué me estás llamando a mí? No digas que eres un niño, le dijo. Porque a donde yo te envíe irás y lo que yo pusiera en tu boca, eso vas a decir. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros que hemos venido a los caminos del Señor, no podemos poner pretextos para servir, para adorar, para exaltar el nombre poderoso del Señor, porque nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Él sabe lo que va a hacer con cada vida, mis queridos hermanos. Pero el anhelo de nosotros es estar en el molde de Dios. Porque hay peligro también, hermanos, salirse de ese molde. Ahora, los versículos que tomamos como base dice que el Señor le dijo, el Señor le quería poner como una ilustración a Jeremías, porque tal vez era un poco difícil explicar al pueblo de Israel la razón de lo que Dios había hecho, porque usted conoce el pueblo de Israel, dice que era un pueblo de dura cerviz. Y el Señor manda a una fábrica, pudiéramos decir, a una casa donde había un hombre que hacía esculturas de barro. Y dice que cuando él llega, me imagino que llega a la puerta y se pone a ver, estaba aquel hombre con sus manos moldeando una vasija, mis queridos hermanos. Y él está observando la manera, el amor, el cariño que aquel hombre le está poniendo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un hombre tornar o haciendo una vasija. Él le está dando, dependiendo sus movimientos, dependiendo cómo él quiere aquella vasija, le aprieta, me imagino yo, y le está dando con suavidad todos aquellos detalles. Pero dice la palabra del Señor que cuando él está observando que aquella vasija, yo me imagino, estaba quedando bonita, de repente se quiebra en las manos del alfarero. Y dice, qué tremendo. Y dice Jeremías, pero luego inmediatamente yo me imagino que hizo una bola, la puso nuevamente en aquella cosa y hizo una vasija, mis queridos hermanos, conforme a su parecer. Yo no sé si usted se identifica con esa vasija. Nosotros éramos barro que nos habíamos deformado en el mundo haciendo cosas para Satanás, pero ahora hemos venido a las manos del Dios Todopoderoso. Él está moldeando en cada vida una vasija para su honra y para su gloria, para que le alabe y le exalte, mis queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor, y aquí viene lo bonito, mis queridos hermanos, el amor y la misericordia de Dios.
que le dice que cuando él mira ese ejemplo, viene la palabra del Señor. Esa era la manera de que Dios hablaba en aquellos tiempos con los profetas. Y dice que en ese momento vino palabra del Señor. Y los versículos que tomamos como base, mis queridos hermanos, el versículo 6 es el que me llama la atención, del amor, del poder de Cristo. Dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora yo hago una pregunta, iglesia de Hyattsville, iglesia de Culmore. ¿No podrá el Señor hacer como hizo con la casa de Israel, a nosotros hacerlo una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia de amor, mis queridos hermanos? ¿Usted cree que el Dios que estamos alabando es otro, mis queridos hermanos? O la vida que usted viene llevando, una vida quizás de tristeza, de dolor, y ha logrado el Señor traerlo aquí, pero aún aquí dentro de la iglesia usted quizás encuentra, no le encuentra sabor a la vida, porque es un proceso que estamos llevando, porque una vasija primeramente se va a conseguir el barro me imagino por los lugares. Para empezar a hacerlo, luego un proceso, mis queridos hermanos. Ahora dice yo en la pregunta que viene en esta noche, mis queridos hermanos, que el Señor le hace al pueblo de Israel: ¿no podré yo hacer con vosotros como hizo este alfarero? Es una pregunta bien interesante. Nosotros hemos venido a los caminos del Señor y muchas veces decimos: no le siento sabor a mi vida. Tengo 5 o 6 años de venir perseverando en las cosas de Dios y no encuentro, aleluya, gloria a Dios, no le encuentro sentido a la vida, y vengo orando, vengo clamando, el pastor, los líderes me dicen: hermano, ayune, métase en oración, el Señor tiene la respuesta para su problema. Pero muchas veces nosotros queremos que quisiéramos que cuando venimos a las primeras 2 semanas al mes, empezar a cantarle a Dios, olvidándonos de cómo el enemigo, pero no, el Señor no puede arriesgar la vida, su testimonio de su grandeza muchas veces en nosotros, porque nosotros muchas veces andamos pensando en 2 pensamientos. Él espera que de nuestro corazón salga la alabanza. Él empieza a voltear de nuestro corazón, empieza a cambiar ese corazón de piedra, ese corazón que solo guarda maldad, mis queridos hermanos, y por eso es que no vemos la gloria muchas veces, mis queridos hermanos. Pero la pregunta que dice: no podré yo hacer con vosotros. Y esta noche también hacemos la pregunta: ¿cree usted que Dios no puede hacer esta iglesia una iglesia de fuego y de unción? Una iglesia de amor, donde una iglesia de amor y de compasión, donde veamos a un hermano en cualquier área de este lugar llorando, pero no llorando sino llorando de gozo, y no llorando porque tal vez ha recibido un desprecio, mis queridos hermanos. ¿Usted cree que no puede Dios cambiar? ¿Usted cree que Dios no puede obrar con poder? Una iglesia que se duela de la necesidad, mis queridos hermanos, de que dice la palabra en Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, mis queridos hermanos, porque para eso estamos aquí esta noche. Para eso el Señor nos ha traído, para que seamos moldeados, porque es peligroso salir del molde de Dios, mis queridos hermanos. Porque cuando andábamos en el mundo, en ese molde que andábamos, es como yo no sé si usted ha cambiado quizás un tornillito de alguna cosa que se oxida, y a veces mejor se quiebra ese tornillo y no sale, porque se ha pegado tanto como una costra, mis queridos hermanos. Y lo mismo es cuando andamos en el mundo. Recibimos la luz, recibimos el calor, recibimos todas las bendiciones, pero Dios dice que Dios envía la bendición sobre buenos y malos. Pero es más diferente cuando nosotros le decimos al Señor: yo quiero estar en el molde tuyo, quiero estar en la perfecta voluntad. Yo quiero que si tú me vas a bendecir, que esa bendición venga de tu mano, mi Dios amado, porque dice que la bendición que da el Señor no trae tristeza, no añade tristeza. A veces lo que estamos anhelando del mundo nos provoca ansiedad, nos quita el sueño, estamos inquietos, hemos sido bendecidos. Me llama la atención que el apóstol Pablo dijo: no,
Con todo estoy agradecido con el Señor. Sé tener en abundancia como tener escasez, pero eso solo da cuando estamos en el molde de Dios. Saliéndonos del molde queremos más. El Señor nos bendice con nuestra familia, con una casa, con un carro, con nuestros hijos, pero estamos inquietos, queremos más, estamos así como ansiosos, mis queridos hermanos, pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos en ese molde poderoso, porque mientras estemos en el molde de Dios, las cosas van a ser diferentes, mis queridos hermanos. Porque el Señor tuvo muchos problemas con el pueblo de Israel. Oiga bien la palabra que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. El Señor escogió al pueblo de Israel, mi querido. Todos sabemos la historia de que Él escogió a Israel y el propósito de Dios era bendecir al pueblo de Israel. Él era el deseo que él tenía, el anhelo de su corazón, era que el pueblo de Israel fuera prosperado, diferente, que lo honraran a él y que vivieran una vida maravillosa a la par de su Dios, escuchando la voz, escuchando los mandamientos, siguiendo los estatutos, mis queridos hermanos. Pero cuando dice la palabra del Señor que al que más se le da, más se le va a demandar. Cuando nosotros estamos pidiendo bendición, también el diablo está diciendo, este está pidiendo bendición, entonces yo también lo voy a azotar. Pero no importa esta noche, mis queridos hermanos, que se levante Sanballat y Tobías. Nosotros hemos confiado y nos vamos a mantener en ese molde poderoso, que Dios es el único que puede ayudarnos, mis queridos hermanos. El deseo de Dios con el pueblo de Israel se vio frustrado, mis queridos hermanos, por el pecado de la desobediencia. En el libro de Isaías, cuando usted ve el libro de Isaías, en el capítulo 5, dice que Dios da como una parábola a Jeremías y dice: yo planté una viña, ¿qué más se podía hacer con esa viña? Yo la cerqué, la limpié, hice cuánto, pero en vez de darme uvas dulces, me dio uvas silvestres, uvas agrias, uvas amargas, mis queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, cuando Dios los ha traído a este redil, nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida, hacer un alto en nuestro caminar y ver si estamos dando frutos que agraden a Dios. Porque si no estamos dando los frutos, el Señor nos deja caminar, mis queridos hermanos. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel se mantenía, y usted es testigo y ha leído los libros desde el Génesis hasta Deuteronomio, luego los 1 Samuel, 1 Reyes, todo es crónica, usted ha leído. Allí venía el pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel se mantenía recto, siguiendo los estatutos, con el temor que Dios pone en la vida de ellos, a los lugares que llegaban, cavaban un pozo y salían fuentes de agua viva. Llegaban ahí, habían pastos para su ganado y eran multiplicados, mis queridos hermanos, las bendiciones, mientras ellos se mantenían siguiendo a ese Dios poderoso. Y también el Señor iba derrotando a sus enemigos para que el pueblo de Israel fuera caminando todo tranquilo. Y Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Oiga bien lo maravilloso. Cuando nosotros estamos agradando a Dios, no van a venir problemas a nosotros. Qué bonito disfrutar en la presencia de Dios, venir a la casa del Señor, gozarse, decir: Señor, quiero tener una experiencia. ¿Por qué? Porque estamos agradando a ese Dios que nos ha llamado, a ese Dios que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno. Pero es ahí donde vienen los problemas, mis queridos hermanos, porque el pueblo de Israel encontraba pastos, encontraba fuentes de aguas, pero eso el enemigo tiraba, no dejaba en paz al pueblo de Israel, porque lo que el enemigo quería era que nosotros o el pueblo de Israel estuviera en desobediencia con Dios. El enemigo lo que se encarga de bloquear, de poner una barrera, de cortar la conexión con Dios, mis queridos hermanos, para que nosotros no seamos bendecidos. ¿Por qué está este mundo en tanto conflicto, mis queridos hermanos? Porque yo quiero todo para mí, el otro hermano quiere todo para mí, nadie quiere compartir. En cambio, mis queridos hermanos, cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, cuando estamos en el molde de Dios, eso lo vivió la iglesia primitiva. Dice que ellos
compartían lo que tenían en sus manos, porque cuando sabían que ahí estaba la necesidad, ellos no podían. Ellos decían: yo voy a darte gracias, porque lo que yo he recibido, lo he recibido de Dios, ese Dios poderoso, mis queridos hermanos. Pero necesitamos estar en ese molde poderoso del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel vivieron unos tiempos, podemos decir, bonitos, de gloria, de bendición. Pero viviendo esos tiempos de bendición, ellos empezaron a practicar cosas que no le agradaban a Dios. Cuando vemos la casa de Jacob y sus hijos, Jacob tuvo 12 hijos, 10 de unas mujeres y 2 de Raquel, creo, si no me equivoco. Luego, los 10 hermanos que tuvo de otras mujeres, dice que ellos practicaban envidia, practicaban egoísmo, a tal grado que rechazaron los sueños proféticos de José. A José no lo querían. José era un prototipo de Cristo. El Señor estaba como mandando un ejemplo de que su misma familia, sus mismos hermanos lo iban a rechazar. José, mis queridos hermanos, él se mantenía íntegro. Él le decía: ve, el papá Jacob le decía: ve y supervisa a tus hermanos. Él era como el 11º. El mayor no le gustaba que lo supervisara un niño, podemos decir así. Estaba por el primogénito, supuestamente el que tenía que estar a cargo de todo. Pero ¿qué es lo que pasaba, mis queridos hermanos? Que ellos estaban cometiendo pecado, egoísmo, cuántas cosas estaban practicando, y eso es lo tremendo. Eran bendecidos, había abundancia de ganado, había abundancia de pan, había todo. Estaban acumulando oro, plata, y estaban siguiendo una vida y estaban caminando a espaldas de Dios. Eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo estamos caminando nosotros en nuestra vida, porque puede ser que estemos bendecidos, no nos ha faltado hasta ahorita sustento, no nos ha faltado todo, hemos estado bien, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está el camino? ¿Cómo están los pasos que estamos dando? Porque llegó a tal grado, mis queridos hermanos, de estos 10 hermanos de José, de odiarlo tanto y planear su muerte. Entonces, mis queridos hermanos, planean su muerte, pero no, el Señor mete su mano y no logran matarlo, sino que lo venden a tierra de Egipto, a los malecitas, y por consiguiente lo llevan a Egipto, mis queridos hermanos. Jesús vivió ese desprecio cuando vino a esta tierra. Y en Mateo 10:36 dice: los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Usted no se vaya a extrañar, mis queridos hermanos, que un hermano le haga un desprecio en la iglesia. Usted no se vaya a extrañar de que un día el hermano no le dé la mano, el hermano que más lo abraza, el hermano que le dice: es siervo de Dios, el hermano que le dice a las hermanas: sierva de Dios, usted va a ser una gran mujer de Dios. No se vaya a extrañar cuando le haga un desprecio. Muchas veces, mis queridos hermanos, a Jesús, los propios hermanos, a José y a Jesús, el pueblo de Israel lo rechaza. No lo querían, mis queridos hermanos. Yo me imagino que para José fue duro ver ese desprecio de sus hermanos. Yo me imagino que cuando Jacob lo manda a supervisar a los hermanos, José va diciendo: Señor, guárdame de mis enemigos, guárdame de los hombres malos. Pero él jamás se imaginaba que sus propios hermanos estaban maquinando en contra, porque en la iglesia muchas veces va a haber gente que está en el molde de Dios, pero gente que todavía no está un pie dentro, y esos que no están todos completamente en el molde de Dios también pueden estar siendo influenciados, mis queridos hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados para todo, porque eso lo vemos, mis queridos hermanos. Para José fue tristeza, fue llanto, pero los hermanos de José no vieron, y ellos siguieron practicando todas esas cosas sin darse cuenta que Dios quería justicia. Si lo primero que Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel que practicaran la justicia, porque dice, y la santidad, porque dice: los que me siguen tienen que ser santos como yo soy santo, mis queridos hermanos. Ahora, mis queridos hermanos, pero todo esto tenía un plan y un propósito. Ahora esto viene también para que nosotros reflexionemos cómo está nuestra vida, porque los hijos de Israel jamás se imaginaron, cuando vendieron a José, dijeron: se acabó el problema.
Tengamos cuidado, hermanos, si hay un hermano en la iglesia y dice, y este hermano ya se fue. Gracias a Dios porque se fue este hermano o esta hermana. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque ese también es cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos. Porque puede ser que las cosas den vuelta y un día él puede ser uno de nosotros a quien desprecie, a quien no le llame, no lo quiera, o dicen, ojalá que este hermanito, y si viene de lejos, ojalá que ya encuentre una iglesia más cerca para que porque pudiera llegar a pasar, mis queridos hermanos, pudiera llegar a pasar alguna situación, mis queridos hermanos, y yo me imagino que los hijos de los 10 hermanos de José se alegraron cuando lo venden. Dije, bueno, se terminó el problema. ¿Cómo vamos a solucionar la situación con nuestro padre? Digamos que una fiera en el campo quizás lo mató. El José andaba una túnica de colores que el padre le había hecho. Me imagino que todos la rompieron y la llevaron y se la presentaron al padre. Le dijeron, mira, en el camino quizás al muchacho lo mandaste y una fiera se lo... Mintiendo pensando que esas mentiras el Señor no las está viendo. Pero el problema está, mis queridos hermanos, que todo lo que nosotros tenemos que saber, y sabemos bien claro cuando fallamos delante de Dios. Y por eso el Señor está aquí, el altar está abierto siempre. Usted no se preocupe, usted le falla a Dios, yo le fallo a Dios, pero lo bonito que tenemos a un Dios de misericordia que nos perdona, mis queridos hermanos, y que está con sus brazos extendidos. Está con sus brazos extendidos para socorrerlo. Aleluya. Lo venden. Gloria a Dios. José llega a Egipto, pasa un proceso. El Señor lo prospera. Gloria a Dios. Y luego todos conocemos la historia, lo hace gobernador de todo Egipto. El segundo después de Faraón, dice la orden que el Faraón le dio: nadie puede levantar una mano, un pie sin tu palabra. Mire la forma de trabajar de Dios. Habían tenido abundancia, lugares de pasto, habían acumulado oro, pero Él envía sequedad durante 7 años de escasez, donde no iba a crecer ni siquiera nada. Eso iba a hacer que ellos llegaran a Egipto, al que habían despreciado, al que habían vendido. El Señor lo había prosperado allá. Por eso tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, con amarnos, a no ver a nadie de menos. Porque el que yo desprecio puede llegar a ser mi pastor en otra iglesia. ¿Y cómo voy a llegar? Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, ¿y quién dice que no? Al que usted desprecia, que lo mira ahí, que Dios lo puede poner en o en el trabajo. Usted anda buscando trabajo, que su trabajo dice no, que ya no, y de repente le dice, se va a entrevistar con el gerente de la compañía, y depende de lo que él diga, ahí le van a dar el trabajo, y usted llega y Dios, parece el hermanito que usted había despreciado. Entonces, pero eso necesitamos amarnos para que si eso pasa, pues imagínese, yo me imagino que de aquí el Señor bendijera a un hermano y sin saber nosotros llegamos, va a ser alegre. Bueno, y hermano, ¿y usted qué viene a hacer? ¿Y por qué se había tardado tanto? No, yo ahorita lo voy a poner a trabajar y voy a hablar con mi jefe para que le pague bien, porque yo sé que usted es un hombre de guerra, usted es una mujer de guerra. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos conviviendo, porque nosotros somos sinceros unos a otros, mis queridos hermanos. Pero eso es lo que no habían pensado los 10 hijos de Jacob. Ellos estaban pensando, y dice que llegan, se termina todo en Canaán, y llegan buscando trigo en Egipto. Y ahí estaba José, sentado en una silla especial, y los ve llegar a los hermanos. Y todos sabemos la historia, mis queridos hermanos. Ellos vienen. Es tan grande la hambre que hay en Canaán que él dice, habla con Faraón y los trae para Egipto. Y le dice, cuando Faraón les pregunte en qué es lo que ustedes trabajan, díganle que cuidan ganado, y los pone en una tierra especial, yo me imagino la más bonita de todo Egipto, me imagino yo. Entonces, mis queridos hermanos, pero mire, oiga bien cómo está la situación aquí. Proverbios
28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Oiga bien, los hijos de Israel sabían lo que habían hecho con José. Y dice que cuando ya Jacob estaba algo cerca de morir, ellos dicen: al morir este viejito, este José lo va a castigar y lo va a cobrar todo lo que le hemos hecho. Y se inventan y le dicen: dice mi papá que nos perdone y que te olvides de todo lo que te hicimos, de todo lo que te hicimos cuando estábamos allá en tierra de Canaán. Amén, aleluya. Pero José, él no tenía ningún resentimiento. Sí, le duele. ¿Quién no le va a doler un desprecio de un hermano? ¿Quién no le va a doler? Pero él los perdona y él no toma lugar de Dios. Él deja que Dios se encargue. Entonces él, en el corazón de un hijo de Dios que está en el molde de Dios y que ha pasado el proceso y que sabe que él está ahí, porque muchas veces nosotros no sabemos quién sabía que íbamos a estar aquí en Hyattsville, y que de donde los países que hemos venido, quién sabía que íbamos a venir aquí a Maryland, a Hyattsville, si nosotros por misericordia de Dios el Señor los tiene aquí. No sabíamos. Entonces, mis queridos hermanos, un hijo de Dios, cuando José es llevado cautivo allá, vendido y despreciado por sus hermanos, hay heridas en el corazón. Pero lo más importante, que él llevaba la mano poderosa de Dios. Él llevaba en quien refugiarse, como nosotros. Cuando venga el problema, la dificultad, nosotros no estamos solos. Tenemos a un Dios que pelea nuestra batalla. Tenemos a un Dios que se mueve por poder, mis queridos hermanos. En el corazón de un hijo de Dios que está ahí en el molde de Dios, no hay lugar para resentimiento, no hay lugar para heridas. El corazón de un hijo en Cristo Jesús, lo único que tiene que haber es gratitud y alabanza. El enemigo te va a querer herir, el enemigo te va a querer dañar, el enemigo te va a querer menospreciar, pero lo que él esté planeando, Dios lo va a transformar en alabanza, en gratitud, para que tú alabes. Y el enemigo va a decir: pero ¿cómo es que veo cuántos azotes estoy mandando a este hombre, a esta mujer, y todavía la veo en pie? No somos nosotros que estamos fuertes. No, hay uno que está adentro de nuestro corazón, que se llama el Espíritu Santo, el cual nos guía, mis queridos hermanos. En el corazón de un hijo de Dios que está en el molde de Dios. Y eso es lo que tenemos que estarle pidiendo al Señor. Poderoso Dios. No puede haber rencor ya. Recuerdo, me da risa contarlo. Me recuerdo que estaba pequeño, como un joven de mi hermano. Me dijo: si querés ir al parque ahí al pueblo mío, bien llegado la rueda. Si querés ir, tenés que ir con tu hermanita. Estaba pequeñita, y me acuerdo yo que yo la llevaba aquí. Y iba así, no me dio dinero, no me dio nada, pero la alegría de un niño era ir a ver las luces. Y yo, pero feliz. Yo no tenía problema con nadie. Cuando de repente salió un chiquito así, y yo así, con la hermanita así. Y yo ni me di cuenta cuando acordé. No, me sacó el aire, hermano. Pero era chiquito, ¿no? Como yo no sabía, no tenía temor de Dios ni nada. Este muchacho me daba papá. Guardé un resentimiento en mí y estaba esperando. Yo lo miraba más grande. Él era chiquito, pero yo era más pequeño. Dije yo: cuando yo crezca, este me la va a pagar. Y mire cómo son las cosas. El varoncito ya no volvió a crecer. Y yo me hice un poquito más grande, ¿verdad? Y cada vez que lo miraba, yo me animaba a como desquitarme lo que él me había hecho. Pero lo que le quiero decir, que yo me vengo para acá. Y yo hoy que llego, está en la iglesia. Y yo hice algo que el Señor me puso. Tenía un niño, mire, él,
Y yo lo llamaba todas las veces que iba al culto. Le daba $2, $1. Y el niño siempre iba a comprar una Coca-Cola y un churro. Entonces, yo le estaba demostrando, y yo sé que el Señor él me imagino que le estaba diciendo: Señor, como en el mundo, en tinieblas, en ignorancia golpeé a este hombre, pero este hombre no ha recibido resentimiento, tú lo has limpiado, porque eso es lo que hace, mis queridos hermanos, cuando estamos en el molde poderoso del Señor. Lo invité a comer pupusa y le digo: hermano, ¿cómo estás? Y dije: a ver si se acuerda que me pegó. Entonces, mis queridos hermanos, de la misma manera, los hermanos de José traicionaron a su hermano. Y yo me imagino que fue duro para ellos cuando verlo que estaba en una posición. Él podía castigarlo. Él podía dejarlo todo el tiempo en la cárcel allí en Egipto. A todos los demás familias bendecirlos, y a ellos 10. Ustedes 10 horas los quisieron, ustedes planearon, ustedes van a estar ahí, van a pagar así como yo hice. Él podría, mis queridos hermanos. Pero lo que pasa es que nosotros, cuando Cristo entra en nuestra vida, ya no podemos actuar de la manera que actuamos. Entonces, mis queridos hermanos, pero el problema es que cuando le dejamos las cosas a Dios, Dios se encarga. Y en el libro de Éxodo 1, del 8 al 12, dice que ellos llegaron, muere José, muere Faraón, el que conocía el trato. Y se levanta otro rey y dice: qué raro, este pueblo es más numeroso y más fuerte que nosotros. Y le voy a invitar que vayamos a leerlo. Éxodo 1, del 8 al 12. Gloria a Dios, aleluya. Para que usted entienda, mis queridos hermanos, que muchas cosas se pueden dejar que podemos dejar que hemos hecho y olvidarnos. Estos 10 hermanos se olvidaron de lo que habían hecho. Quizá no se habían olvidado, pero ellos pensaban que no iban a tener pago. Ya José los había perdonado, y dice, del 8 al 12 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más, dice la palabra, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mire la misericordia de Dios. Mire cuando Dios los ha elegido para estar en su molde. El Señor tampoco, Él sabía, Él tiene la manera de corregirnos a nosotros como hijos. El Señor dejó que los de Faraón los oprimieran, que los humillaran, que se salieran por un poco los dejó como que si no. Oye, muchas veces a nosotros nos pasa, estamos orando, estamos clamando: Señor, mira este problema me ahoga, mira esta situación me inunda, mira, Señor, pero no ve de tu mano. Sigue clamando, sigue esperando, es que Él te está moldeando. Y no es que como nosotros estamos acostumbrados que queremos todo como rapidito. Pero no, el Señor no se puede arriesgar, mis queridos hermanos, porque muchas veces, cuando el Señor, a veces, el Espíritu toca ahí, nosotros le hacemos promesas a Dios. Cuando llegamos a la casa, el esposo, las hermanas que no son cristianos: ¿y por qué venís a esta hora? Y usted está gozosa, la hermana aquí. ¿Y por qué venís a esta hora? Y el gran problema: no vas a ir más a la iglesia. Y usted le había dicho al Señor: no voy a fallar ni un día. Te voy a adorar, te voy a exaltar, voy a levantar. Y cantamos esa alabanza: en las pruebas te voy a adorar, en las luchas te voy a exaltar. Pero cuando viene la prueba no tenemos deseo de adorar. Entonces, mis queridos hermanos, miramos el Señor es misericordioso, y dice que como Él había escogido al pueblo de Israel para bendecirlo, Faraón no podía meter mano ahí. Y aunque ellos estaban cometiendo pecado delante de ellos,
Entonces, mis queridos hermanos, miramos que el Señor tiene misericordia y más lo multiplicaba. Y el plan del diablo dice, llama a las parteras y le dice, mire, cuando nazcan esos hijos de los israelitas, los varones, desaparezcan. El Señor pone temor en las parteras y usted sabe la historia. Más se multiplicaba y los llama Faraón a las parteras y le dice, no, es que esas mujeres son fuertes. Esas mujeres están bendecidas. Esas mujeres tienen la dirección de Dios, porque cuando nosotros llegamos ya están los niños ahí. Y ellos no necesitan de partera. Esa es la gracia que Dios pone, mis queridos hermanos. Y lo mismo va a pasar con la iglesia. Lo mismo va a pasar con nosotros, los hijos que hemos creído. Con nosotros que hemos creído en ese Dios poderoso. Él va a pelear nuestra batalla, mis queridos hermanos. Hermanos, Poderoso Dios, aleluya. Este jueves en la noche tuve un sueño de esta congregación. Aleluya. Yo venía orando pidiendo un mensaje y el Señor me da un sueño. Quiero compartirlo porque de ahí quiero continuar en algo que el Señor ponía en mi corazón. Aleluya. Un hermano de la iglesia me llama que venga, que le ayude en un trabajo porque estaba teniendo un problema. Él era un rillito que pasaba así. El hermano había hecho un puentecito de piedras, pero no le había puesto soporte a los lados. Entonces el agua iba comiendo por abajo y las piedras se estaban hundiendo. Llegué yo, vi el trabajo, le dije yo, hermano, necesitamos paredes adentro del agua para soportar el... Él tenía... Allí mismo, atrás de la casa, tenía un trabajo de tirar una tierra. Y tenía a alguien trabajando para él. Y yo veo que tiene trabajo, yo me pongo a ayudar. Pero el que tenía el encargado dice, ya no tenemos tierra. Llamé a la tienda y dicen que solo hay 6 bolsas, voy a ir a comprarlas. Me voy con él, pero luego aparecen 3 niños en el carro. Y vamos, yo voy cuidando a los niños porque los niños en los carros pícaros, ellos quieren ir viendo. Y yo les decía, vamos, venimos. Luego me dan comida. Yo estoy sentado en una sillita, en una comida, tortillitas picaditas ahí, yo comía. De repente tengo una ventana y adentro de esa una ventana con luz y había una pareja de hermanos y empiezan a platicar. Dice la hermana, ¿ya viste a los hijos de la Julana que andan ahí? Pero no creo que anden, dice el hermano, porque ellos no viven aquí. Pero no ves que la Julana todos los sábados, todos los fines de semana hace carne asada. ¿Algún pedazo de carne anda buscando? Dice la hermana. Bueno, y le dice el hermano, es la tía, tienen derecho a venir y buscar. Y luego le dice, bueno, yo te digo porque vos también a veces le das dinero a ellos para que no esté gastando tu dinero. Bueno, dice el hermano, yo, aunque no fueran ellos y Dios me bendice, yo le daría, dice él. Pero yo te digo que no esté gastando tu dinero porque muchas veces cuando uno trabaja, a mí me toca dar de mi dinero para que les deje a ellos. Aleluya. Entonces, mi querido, luego vienen los niños. Y ya ha fijado usted que los niños, cuando no es la casa de ellos llegan y se paran así en las entradas. Y estaban los 3 niños y yo estaba comiendo y yo oí toda esa conversación, pero era adentro de... Lo que sí sé era de aquí. Era hermanos de aquí. Yo no le voy a decir quiénes eran porque no me mostró Dios quiénes eran. Ahora, lo que Dios me ponía en mi corazón, que era una casa que tenía conflicto, inconformidad, había pleito. Y esto me llevaba, hermano, a una familia en la Biblia, la casa de Isaí, de Belén. Ahí menciona la Biblia que ahí estaba un joven llamado David. Estaba viviendo una situación algo parecida. Desprecio. Era el que nadie quería. Y menciona a 3 hermanos, a David, menciona a su padre Isaí, menciona a sus 3 hermanos, Eliab, Abinadab y Sama, que estaban en el ejército de Israel.
pero no menciona a la esposa de Isaí, ni menciona los otros 4 nombres de sus otros hermanos. Siempre en un hogar ahí participamos a veces de cosas y hay unos hermanos que son bien tranquilos. Ay, arreglen ustedes. Yo no me meto en esos negocios, dicen algunos. Y eso es bueno. Ahora, mis queridos hermanos, pero quiero en lo que Dios me ponía, que Israel, que David estaba en una familia que no era la perfecta familia. Los hermanos, yo me imagino que decían, que el papá decía, necesito que vayan a cuidar el ganado, que vayan a cuidar la vaca. Ahí está David. A David. Y había, me imagino que había escasez, porque cuando David va allá donde luego el Señor le permite de destruir a Goliat, dice que el rey va a eximir de impuestos a la casa de Isaí. Eso me da a entender de que posiblemente era una familia pobre, pues que no tenía muchos ingresos, ¿va? Entonces, pero había conflicto en esa familia de David. Era menospreciado David de parte de sus hermanos. Pero él, lo que me llama la atención, y yo he predicado muchas veces acerca de David, de que David estaba en el molde mientras él se mantenía. Cuando el diablo venía a atacarlo en su familia, la escuela de David era la casa de él, donde recibía los desprecios. Eso hacía su corazón más fuerte, porque cuando él experimenta esos desprecios, él va allá y sale la alabanza genuina de su corazón y exalta y toca el arpa, mis queridos hermanos, porque eso es lo que Dios hace. El diablo está planeando herirte, el diablo está planeando cuántas cosas. Aprovecha todos esos dardos que el diablo te está tirando a que te haga fuerte, a que te haga firme, a que te haga que resplandezca, que no te opaque. Yo te aseguro que el diablo quiere que esta iglesia no venga nadie más. Aleluya. Ese es un reto para nosotros. Aleluya. El diablo ya está vencido. Dice que Cristo lo exhibió públicamente en la cruz. Y entonces, ¿cómo un enemigo vencido lo va a ahuyentar a nosotros? Porque eso es lo que dijo David cuando estaba allá, cuando se presenta, que mire cómo es lo bonito, al que se desprecia. Por eso le decía, tenemos que tener cuidado. Aquel que miramos de menos, aquel que miramos en poco, aquel que dice, no, este hermano nunca va a llegar a él. Esta hermanita, nosotros lo miramos así. Pero Dios tiene, yo no sé los pensamientos de Dios. Yo no sé lo que Dios quiere. Yo me imagino que esos eran los pensamientos de Eliab, Abinadab y Sama. Ellos se sentían importantes porque estaban en el ejército de Saúl. Yo me imagino que para estar en el ejército había que tener cualidades. Y decía, me imagino yo que en la casa cuando llegaban de licencia, le decimos nosotros en El Salvador, yo no sé cómo le dicen en otros países, cuando daban de vacaciones los 3, me imagino que David le decía, ¿qué necesita para ser soldado? Aleluya. Bicho mugroso, ¿cómo va a ser igual que nosotros? Yo me imagino que así le decía. Pero lo que ellos no sabían de que él tenía la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Que Dios pone gracia en cada uno, mis queridos hermanos. Aquí en las hermanas, en los hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando David llega al campo de batalla, es una sorpresa para Abinadab. Es una sorpresa para Eliab, para Sama. De ver a su hermano, ya sé lo que tú has venido. Así le dijeron, ya sé lo que tú has venido. A ver cómo es el recio de la batalla. Y David se sorprende, David había sido preparado allá. Cuando Saúl lo llama y él habla diferente a los demás, porque allí estaban los 3 soldados que se creían allá en casa, los grandes, estaban escondidos, teniéndole temor al enemigo. Y en cambio David llegó y dijo, pero ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Cómo es que ustedes pueden permitir que este incircunciso esté blasfemando, mis queridos hermanos, al Dios de los escuadrones de Israel? Entonces, mis queridos hermanos, dice que se levanta y empieza a expresar cosas diferentes, cosas que Dios le puso en su boca, en su corazón. Y cómo es que dice, cómo este incircunciso va a estar blasfemando el nombre del Señor. ¿Acaso nosotros no tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado? Y dice, yo voy a ir y pelear con ese gigante. Y todos sabemos la historia. Saúl le pone su vestidura. Me imagino que por no ofender a Saúl,
Saúl era grandote, dicen. Sobrepasaba de los hombros. Sobrepasaba de los hombros a todos los soldados. Y el joven David no era tan pequeño, me imagino yo. Era algo. Ponte mi armadura por ver si te sirve algo. Alabado Dios, Y por no decirle, pero ¿de qué me va a servir esta armadura? Aleluya, gloria a Dios. Si esta guerra que estamos peleando no es una guerra física, era una guerra espiritual. Y las guerras espirituales que muchas veces nosotros nos confundimos como pueblo del Señor. Pensamos que cuando se nos levanta el hermano, que cuando se nos levanta el hermano, que cuando se nos levanta el vecino, que cuando se nos levanta todo por todos lados, pensamos que podemos solucionar. No, es una guerra espiritual. Las guerras espirituales se pelean de rodillas, clamando al Dios del cielo, declarando que no estamos solos, que tenemos un Dios poderoso a nuestro lado, mis queridos hermanos. Pero tú no eres un hombre de batalla, le dijo a Saúl. Tú eres un joven. Aleluya. Yo era pastor de ovejas, le dijo, oiga la humildad. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando llegaba un león o un oso y quería tomar una de los corderos de mi padre, yo lo tomaba de la quijada. Digo, oiga bien, usted ha visto en el Discovery esos osos, el oso y el león. En la Biblia, alguien que esté en el molde de Dios tiene el poder de ver un león o un oso como un peluchito. ¿Por qué? Porque cuando es de la gracia que Dios pone. Entonces, mis queridos hermanos, cuando estamos en el molde de Dios, cuando nosotros queremos muchas veces salirnos por el problema, por la situación, no, Señor, no dejes que me salga de tu molde, porque cuando yo estoy en el molde veo las cosas que están difíciles como que si no son nada. Yo veo si estoy enfermo y el médico dice que yo estoy enfermo. No, yo no estoy enfermo, yo estoy pasando un proceso, yo estoy esperando, el Señor se va a glorificar en mi vida. Decimos, mi querido hermano, porque cuando vienen las enfermedades o vienen los problemas, Dios quiere que nosotros meditemos en esa situación a buscar la causa, porque hay diferentes tipos de cosas que vienen en nuestra vida. Una que el diablo las manda. Y nosotros tenemos que identificar cuando sea el diablo, decirle, el Señor te reprenda. Esta vida le pertenece al que la compró en la cruz del Calvario. Tú no vas a venir a amedrentarme, tú no vas a venir con mentiras, porque yo he sido comprado a precio de sangre y hay un Espíritu Santo en mi vida que es el que pelea y me dirige. Algunas veces vamos a estar pagando lo que los hijos, la factura de lo que habían hecho los 10 hermanos de José. Las acciones del pasado. Gloria a Dios. Le estaban trayendo las consecuencias. Y no para destruirlo. Dios nunca procesa a la gente para destruirla, sino para que los arrepintamos. Para que le digamos, aquí puede venir el asesino, el más buscado de Estados Unidos. Pero lo vemos aquí derramando su alma. Quizás va a venir 3 meses, 90 días. Los 90 días que esté aquí, 90 vidas que quizás ha matado, pero en cada día le dice, Señor, perdona por aquel que dije allá. El siguiente día perdona por aquel otro que dije. Si se arrepiente y dice, Señor, eso lo hice en ignorancia, porque así era el apóstol Pablo. Y Dios no le va a decir, vos no mereces, no. Muchas veces nosotros decimos, aleluya. Nos hemos atrevido a decir, usted no tiene perdón de Dios, hermano. Usted no. Y Dios sí perdona. Dios sí perdona. Porque Él dice que si tus pecados fueran negros, mire cómo está de blanco estos días, como blanqueció el Señor, te lo voy a hacer como blanca lana, dice. Y lo más lindo que Él tira al fondo de la mar. Hoy que se explotó ese submarino, imagínense, no hay fin, pues. Y Él los tira todo lo que cometimos, los errores que cometimos, y no se anda acordando. Lo que Él quiere que nosotros vengamos arrepentidos, y ahí está la victoria, mis queridos hermanos, y la lucha de todo cristiano, la lucha de cada hijo de Dios,
es guardar nuestro corazón de que no lo vaya a herir el enemigo, porque media vez nosotros estemos con una raíz de amargura, somos presas del diablo. Nada nos va a hacer sentir sabor. En la alabanza allá van a estar danzando las hermanas, los hermanos. Estos hermanos eran muy carne danzan. El que está con la raíz de amargura, porque el enemigo no lo va a dejar disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, mis queridos hermanos. Ahora, tenemos que tener cuidado. Todos sabemos, David se mantuvo en el molde, destruye a Goliat, hasta esa fecha. Luego, por razones de Dios, solo él sabe, fue ungido como 2 o 3 veces David para el reinado, pero pasa como 40 años huyendo de Saúl. Se suponía que al solo arrancarle la cabeza a Goliat, que el rey no le pertenecía, porque él era el que tenía el respaldo de Dios y la unción para destruir. Si David estaba, el Saúl tenía que decir, no, hasta aquí llego yo, pues. Y yo ni pude, yo estaba atemorizado, estaba escondiéndome de este Goliat, este hombre que se pare y que vaya al frente del pueblo. Pero no lo hizo. Él le entró en su corazón. Miren lo que pasa. Dejó que el diablo enfermara su corazón solo porque las mujeres salieron con banderos y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No, dijo, no es posible, tengo que eliminarlo, porque peligra mi reino. Él estaba viendo en lo material. Pero David, desde que conocemos hasta que destruye Goliat, y luego toda la persecución que tiene de Saúl, se mantiene en el molde. Pero el diablo va a ver cuando nosotros le ganamos una batalla al diablo, y él queda avergonzado, porque lo que él quiere es que nosotros los corramos de la iglesia. Cuando esté el problema, los fuimos. Es fiesta del diablo. Los tramos que se fuera este hermano, que se fuera esta hermana. Él no se va a quedar quieto. Entonces David se mantiene en el molde, pero descuida el molde, descuida la comunión. Dice que tenía que estar en la guerra, en los tiempos que los reyes tenían que ir a la guerra. Él dice: hoy estos 3 meses me voy a quedar en casa, hermano. Hermano, hoy me voy a tomar un descanso espiritual, voy a tomar un break, dice, ¿no? Y a veces no es que lo planeemos nosotros, que el problema es que dice: bueno, un día no vine por el trabajo, hermano, no pude llegar. Gloria a Dios, aleluya. Siguiente vez, hermano, el trabajo, Aleluya. el carro, hermano, Aleluya. la nieve, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El problema es que el diablo está poniendo algo para que te debilites. Aleluya. No podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con David. Se queda, sale al palacio. Dios, en la guerra él estaba pendiente de estar apercibido que no vinieran los gigantes, porque él había agarrado 5 piedras y sabía que solo había destruido uno. Nosotros tenemos que saber que son miles de demonios en contra de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar a la expectativa, mis queridos hermanos. Allá en el ejército, cuando nosotros estamos en alguna esquina o algo que los enseñaba, cúbrete la espalda de que tú puedas ver a tu entorno. El cristiano tiene que estar de la misma manera. No tiene que estar confiado. Él tiene que estar clamando la sangre de Cristo. Él tiene que estar diciendo: Señor, ¿por dónde viene el enemigo? ¿Por dónde quiere destruir mi familia? ¿Por dónde quiere destruir la iglesia? Mis queridos hermanos, si los mantenemos apercibidos. Y David no hizo eso. David dijo: bueno, tengo un ejército, no hay quien lo detenga. Aleluya. Los pueblos vecinos enemigos andan temblando porque anda Israel ahí, y a donde llega Dios le da la victoria. Me voy a quedar unos par de mesecitos aquí en la casa, en el palacio, cuidando el palacio, y ahí llegó el enemigo. Y todos conocen la historia. Dice que estaba en la terraza, vio a alguien ahí, y todos sabemos la historia, y pecó delante de Dios. Y alguien conforme al corazón de Dios. Quiero dejar esto en su corazón, mis queridos hermanos. Alguien conforme al corazón de Dios. Y nosotros
y nosotros nada, mi querido hermano. Sí, por la misericordia de Dios. Alguien conforme al corazón de Dios, él había experimentado, yo me imagino, oír la voz de Dios. El Señor cuando me imagino que le mostró y le dijo, mira, te voy a preparar porque vas a ir a destruir a mi enemigo. Me imagino. Y él fue porque llegó con la seguridad. Él no llegó pensando, dudando, porque cuando nosotros hemos estado en el molde, cuando hemos estado en los secretos, cuando estamos buscando su rostro, sabemos y tenemos la palabra. Dios pone la palabra para reprender todo espíritu, toda fuerza contraria, mis queridos hermanos. Y David llegó con seguridad. Él no anduvo pensando, diciendo, no, yo creo que Dios va a destruir este lugar. No, hoy el Señor te va a entregar en mi mano, le dijo, porque tú has blasfemado. Él tenía seguridad, él estaba tomando la acción de la palabra, mis queridos hermanos. Nosotros cuando estamos en el molde, cuando venga un problema, vamos a decir, yo voy a salir adelante de ese problema porque hay uno grande que está conmigo y él pelea por mí. Porque muchas veces cuando un hermano o una hermana está en problema, dice, hermano, ¿cómo está? Nos dimos cuenta que está pasando. Sí, yo creo que de esto no me voy a levantar. Está comenzando la derrota. Cuando usted esté pasando un problema, diga, ayúdeme a orar. Usted tiene que llamar al hermano pastor o al quien usted tenga confianza, dice, ayúdeme a orar. Porque hoy el Señor se va a glorificar. Estoy pasando una situación difícil. Usted va a ser testigo, por eso lo estoy llamando, porque quiero compartir que tenemos un Cristo que responde, que tenemos un Cristo poderoso, que no nos deja avergonzados, mis queridos hermanos, pero con esa actitud, mis queridos hermanos. El médico ha dicho que tengo esto y esto, pero mentira del diablo. El Cristo que yo predico dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados, y yo me declaro sana en el nombre poderoso del Señor, mis queridos hermanos. Pero todos sabemos, David le falla al Señor, y cuando nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, el favor, cuando hemos visto cómo Él nos ha respaldado, lo bueno que ha sido, no crea, es duro fallarle a Dios. Entonces David escribe el Salmo 51 y en los versículos 9, vamos a leerlo para que se dé cuenta, mis queridos hermanos. Salmo 51 del 9 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 51 del 9 en adelante dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Oiga bien, hermano, David sabía que fallarle a Dios es como perderlo todo. Yo me imagino que los millonarios, cuando pierden toda su fortuna, yo me imagino que ellos dicen, no, voy a ver cómo hago para levantarme, y voy a ver si vuelvo a tener esos millones pero perder la gracia de Dios, esa gratitud que Dios, imagínense, tener el privilegio de destruir al Goliat, pues. Y ese Goliat dice que por 40 días salía y decía, no son ustedes los hijos de Israel, mándenme uno, solo uno, que se pare y me diga. Y dice un predicador que cuando ya iban como 30, 35 días, como vio que todo lo de Israel temblando, mándenme a su Dios, dijo. Ahí es donde él solito se sentenció. Mándenme a su Dios a ver si él puede. Oiga bien la blasfemia del diablo. Pero David, el Señor los está preparando a cada uno como a la iglesia, hermano. Y necesitamos el David, después de vivir grandes cosas con Dios y después de fallarle, escribe este salmo. Extrañaba las caricias del Espíritu Santo. Él sentía, vuélveme, para él ya no había vida.
para él ya no había vida porque había desagradado a Dios, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que tener ese, que Dios nos ayude a tener ese temor para que nos mantengamos siempre. Yo sé que van a venir pruebas, aquí con dificultad muchas veces vamos a venir, pero venga. No importa cómo el día que usted diga yo no quiero ir al culto, ese día es el que más tiene que venir, porque es donde le tiene que demostrar al diablo que usted ama a Dios. Porque ¿cómo le vamos a demostrar al Señor que lo amamos? Y yo quiero terminar, mis queridos hermanos, con un pensamiento. Ya lo hemos escuchado algunas veces en predicaciones. El molde de Dios y la restauración de Dios. Hay un animal en el reino que Dios formó, el águila. Dice la palabra, dice la historia, que el águila es un animal que puede llegar a vivir 70 años. Pero cuando llega a la edad de 40, tiene que tomar una decisión difícil, pero depende de eso. Para llegar a los 70, dice que cuando tiene 40 años, tiene que tomar la decisión porque sus garras se han vuelto débiles, flexibles, y usted sabe que las águilas solo vuelan y en el mar los pescaditos que agarran, mi hermanito Marce, los capturan. Las cabras monteses, usted las ha visto, las agarran de los cuernos de cualquier cosa, las desbarrancan. Es una fuerza impresionante. Pero a los 40 años ellos pierden esa fuerza en la garra, su pico se hace encurvado y ya no tienen la agilidad para arrancar. Y el plumaje se hace tan pesado que le dificulta. Usted conoce que la única ave que sobrepasa la tempestad es el águila. Y por eso el Señor lo dice en el Salmo 40, yo le voy a extender a mis hijos las alas como águilas para que vuelen arriba de los problemas, para que vuelen arriba de la dificultad, mis queridos hermanos. El Señor nos pone como ejemplo las águilas. Entonces, mis queridos hermanos, pero esta ave cuando llega a los 40 tiene que tomar la decisión. Y la decisión que tiene que tomar es que se tiene que ir a la montaña más alta, rodeada de piedras, y quedarse ahí por 5 meses, 150 días, cerca de las piedras, y lo primero que hace es golpear su pico en la roca hasta deshacerlo. Luego que lo bota, espera que le crezca. Cuando lo tiene listo, desgarra las garras que tiene, sus uñas, con el pico las deshace y espera que le crezcan. Con sus garras y el pico se despluma y espera que le crezcan las nuevas plumas. 5 meses, hermano. Este año 2023, no sé cómo fui cargado quizá. Ya no pudimos alcanzar los planes que teníamos quizá. Los desanimamos. Se nos perdió el deseo de la iglesia, el amor quizás, el deseo de evangelizar quizás, el deseo de traer amigos. Eso mismo llega en esta ave es decisión. Creo que es este comienzo del 2024, creo que podemos renovarnos, hermanos. Hay alguien que el águila no tiene quien le ayude. El águila, ella tiene que tomar la decisión y si logra cumplir esos propósitos, puede vivir 30 años más y tener una vida bonita. Pero nosotros no estamos solos. Nosotros lo único que tenemos que decirle al Dios que nos llamó, al que nos compró a precio de sangre, decirle: Señor, esta noche ya son, no sé, 20, ¿cuántos días van del mes de enero? Este 2024 pudiera ser el año donde yo pueda ver tu mano moverse. Este año 2024 pudiera ser un año, el año más bonito que yo pueda vivir en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el águila no tiene quien le ayude, pero nosotros tenemos al que hizo el cielo y la tierra, el mar, todo, mis queridos hermanos. Y dice, y la palabra que leímos dice: no son ustedes ese barro
en las manos del alfarero. ¿No creen ustedes que yo lo puedo moldear? Que yo pueda hacer vasijas de honra, que yo puedo hacer... Yo no sé qué es lo que usted está pidiendo. Yo no sé si usted está pidiendo hablar en lengua. Yo no sé si usted está pidiendo discernimiento de espíritu. Yo no sé si usted está pidiendo, yo no sé, que fluya la alabanza, que fluya la adoración. Yo no sé si los hermanos que predican están pidiendo esa unción que pidió Eliseo, la doble porción de su espíritu para adorar, para exaltar, para que los que estén allá oyendo, cuando les toque participación, el Espíritu Santo se pueda mover, mi querido hermano. Aleluya, Dios, poderoso. Esta noche puede ser el Señor renovándolos a cada uno, hermano. ¿Y qué significa posiblemente ese pico viejo, esas plumas viejas, esas uñas? Pudiera llegar a ser cosas que se los pegan, cosas que no los dejan avanzar. Rencor en nuestro corazón, o la manera que yo estoy expresándome aún siendo cristiano. Porque yo depende de lo que nosotros digamos, porque vaya, si David que cuando era menospreciado allá en el hogar, él se hubiera ido a un rincón de la casa, no se hubiera ido al monte a adorar a Dios, y se hubiera ido a un rincón a quejarse de Dios. Pero Señor, ¿por qué permite que estos hermanos me humillen? ¿Por qué permite que estos hermanos se burlen de mí? Nosotros muchas veces, cuando viene el problema, nosotros ¿qué es lo que decimos? Al Señor le venimos a reclamar. Y si Dios ha permitido, porque los está preparando para que seamos fuertes. Porque David, imagínese por un momento, yo no sé si usted puede imaginar ese monstruo de hombre que era Goliat. Y usted no le podía llegar y decir: Goliat, deja de molestar a Israel. No, tenía que haber autoridad. ¿Y cómo va a venir la autoridad a nuestra vida? Cuando nosotros, el Señor los hace valientes, cuando los hace fuertes, a través de la prueba, cuando no los quejamos, cuando miramos, porque ese hombre, todos los 40,000 era el ejército de Saúl, y todos lo miraban, y todos temblando, escondidos. Y David lo vio quizás así pequeñito, porque él tenía al Dios todopoderoso, al Dios grande y maravilloso, hermano, al Dios que nosotros tenemos. Y esta noche yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Gloria a Dios, aleluya. Esas garras viejas, ese pico, esas uñas, ese plumaje pesado, esas cargas que tú has venido llevando. Yo no sé, tal vez tú tienes ya 1, 2, 3 años de venir con una carga pesada, y tú dices: ya se olvidó Dios de mí. Dios nunca se olvida. Dice: se olvidará el padre y la madre de sus hijos, pero Jehová jamás. Esta noche, mis queridos hermanos, tenemos que tomar esa actitud diferente para adorar al Señor. Esta noche, mis queridos hermanos, yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Podemos comenzar. Este día puede ser bien especial para nosotros, como la iglesia en Hyattsville y la iglesia en Culmo. Este día podemos recordarlo. Yo sé que muchos, si creen a la palabra, pueden este día testificarlo en 1, 2, 3, 4 años. El día que yo, cuando escuché la palabra y yo le creí a Dios que Él podía cambiar lo que estaba viviendo en mi vida, que todo lo que el diablo me había planeado como para destruirme, y todavía ahora me tiene en pie aquí, ahora me tiene con la oportunidad de exaltar en esta noche, mis queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie, y voy a tratar de entonar una alabanza para completar, y luego voy a entregar el tiempo con mi hermano. Dice: mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión, la tormenta día y noche mis fuerzas me quitó. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión, la tormenta día y noche mis fuerzas me quitó. Ahora no te vas a levantar en tus fuerzas, ahora te vas a levantar en mi nombre, que es poder, y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito, y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila, como el vuelo de un águila me levantaré, como el vuelo de un águila me levantaré, y como el vuelo de un águila
me levantaré. Yo subí hasta el monte donde habitas tú, como el verde una águila, me levantaré. Hoy levanta tus manos a ese Dios poderoso. Hoy esta noche no es una noche cualquiera. Esta noche tú la puedes hacer especial en tu vida. Esta noche donde tú puedes pedir a ese Dios poderoso que respaldó a David, a ese Dios poderoso que respaldó a José, que pasaron procesos sí, pero le dio la victoria en esta noche. Yo no sé, yo quiero hacer un llamado, si hay amigos en medio de nosotros, que alguien pueda recibir al Señor en esta noche y empezar a recibir de esas bendiciones que solo Dios. Yo no sé cómo está tu vida, tú estás enfermo, tú estás pasando cosas difíciles en tu hogar, tú miras que las cosas no cambian, tú miras como una tempestad que no cambia, pero en esta noche aquí está el Dios Todopoderoso. Así dejamos a mi hermano Nahum que continúa. Gloria a Dios, y adoramos Jesús. Te exaltamos, Rey de Gloria, eres maravilloso Jesús. Oh, aleluya, bendito Dios. Eres grande, Rey del cielo, en esta hora. Eres poderoso, Dios mío, exaltado tu nombre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Esta noche, hermano, si hubiera alguien que necesita reconciliarse con el Señor en esta preciosa hora, ¿quién puede hacerlo? Puede pasar aquí al frente en esta preciosa hora. Alguien que necesite oración en esta hora, hermanos, oramos. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso. Alabado sea Dios en esta preciosa y hermosa hora, aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Oh, gloria a Dios, exaltado tu nombre, Jesús. En esta hora, Dios mío de la gloria. Oh, glorioso Dios, eres bueno, Señor, esta noche. Gracias, Padre bueno, gracias, bendito Jesús. En esta preciosa hora le alabamos, glorificamos su nombre, Señor, en esta hora. Exaltado sea tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, en esta hora los hemos gozado de la manera. Que bendiga a todos los que hemos estado en esta casa, hermanos, en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. En esta tarde, hermanos, en esta noche, gloria a Dios, puede tomar asiento, ya casi nos vamos a ir, ya que, hermanos, se los han